Lucas capítulo 10, versículo 2. La palabra de Dios nos dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios, gracias a Dios, porque Dios ha bendecido su palabra. Amén. Y nos ha bendecido usted y a mí. Gloria a Cristo. Mire, el tema de hoy es la obra de Dios y los obreros. La obra de Dios y los obreros. Gloria a Cristo. Dios es un Dios que trabaja. Ahí en Juan 5:16, Jesús dijo estas palabras: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria a Dios, amén. Dios sigue trabajando, Dios está obrando, Dios está trabajando, hermano, hermana. Dios no está, como muchas personas piensan, sentado. No, Él está trabajando. Él es un Dios que trabaja. Alguien estaba diciendo en una ocasión: oye, yo no sé quién inventó el trabajo. Y dice: pues Dios. Y otra persona dice: pues yo no sé quién inventó el descanso. Dios inventó tanto una cosa como la otra. 6 días trabajarás y descansarás un día. Gloria a Dios, amén. Entonces, Dios es un Dios que trabaja y sigue trabajando. Él sigue teniendo una obra. Él está haciendo una obra. Él está desempeñando una obra. Él está haciendo una obra. Gloria a Dios. Mire, y vamos a ver, hermanos, la obra de Dios en esta tarde, en esta enseñanza, la obra de Dios y los obreros. Gloria a Cristo. Mire, ¿cuál es la obra de Dios? En una ocasión unos hombres vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué podemos o qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Usted y yo, hermanos, ¿verdad? Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido comisionados por Dios. Tenemos la gran comisión en Mateo 28, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a ver en qué consiste la obra de Dios que Dios está haciendo aquí. Generación tras generación, Dios ha hecho obras. Dios ha estado trabajando siempre desde que puso al ser humano sobre la tierra. Dios está trabajando y Dios tiene algo que hacer. Dios siempre está ocupado, Él siempre tiene algo que hacer. Gloria a Dios. Y mire, ¿en qué consiste en este tiempo la obra de Dios? La Biblia habla de las obras de Dios. En el pasado Dios ha hecho muchas obras. En el presente está haciendo muchas obras. En el futuro Él seguirá obrando, pero hay una obra especial que yo quiero que veamos hoy en esta tarde. Mire, la obra de Dios o la principal obra de Dios hoy en nuestros días es salvar al pecador. Es la principal obra de Dios, salvar al pecador, de acuerdo a lo que dice aquí en Lucas, porque Él dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies a la verdad es mucha. Los campos, dice en otro pasaje, están blancos, listos para la siega. Hay necesidad de obreros. ¿Se acuerda la parábola de los obreros? De aquel hombre que salió a contratar obreros y todo el día estuvo contratando obreros porque la mies era mucha, la obra era mucha. Gloria a Dios, amén. Y la obra de Dios, mire, la principal obra de Dios es salvar al perdido, al pecador. Jesucristo vino a buscar y a salvar al que se había perdido, a los pecadores, a los que se habían apartado de Dios, ¿verdad? Al que vivía en pecado. ¿Se acuerda? Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Jesucristo vino a salvar a los perdidos. Él pagó el precio de su redención, de su libertad, de todo pecador, incluyéndonos usted y yo. Gloria a Dios, amén. Ese es el mensaje central del Evangelio.
que Jesucristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, derramó su sangre para que usted y yo fuéramos rescatados, dice la palabra, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. En Primera de Pedro encontramos esa preciosa verdad. Gloria a Cristo. Entonces, mire, Jesús vino a buscar al pecador. La principal obra de Dios consiste en dos cosas. Número uno, salvar a los perdidos. Salvar al pecador. Rescatar al hombre de su miseria, de su pecado, de su maldad, de esa vida pecaminosa, de esa vida de sinsabores, de esa vida de ese camino que le va llevando al infierno y le va a llevar a una perdición eterna, lejos de Dios, a un suplicio, un sufrimiento eterno que no terminará. Ese fue el propósito de Jesucristo. Esa es la obra de Dios, salvar al perdido. La mirada de Dios está en el perdido. Está en aquel, ¿verdad? En primer lugar, en aquel que está perdido. Jesús dijo varias parábolas, la parábola también de las 100 ovejas, ¿verdad? Dice, un hombre tiene 100 ovejas. Un día se le perdió una. ¿Y qué hizo? Dejó las 99 y fue a buscarla. Y la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dice que cuando ese hombre encuentra su oveja, viene gozoso, reúne a sus amigos, dice, mire, gócense, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja. Y Jesús dice, así les digo, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Mire qué glorioso. Mire, ahí podemos ver el enfoque de la obra de Dios. La prioridad de la obra de Dios, salvar al perdido, al pecador. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Salvar al pecador, al perdido. Número 2. Edificar su iglesia. Esa es la segunda parte. Y ese segundo punto muy importante de la obra de Dios. Acuérdese, número 1 es salvar a los perdidos. Número 2, edificar su iglesia. Edificar la iglesia. Una vez que un pecador es salvo, es unido, es adherido a la iglesia de Jesucristo. No a una denominación, ¿verdad? No, a la iglesia de Jesucristo. Ese pecador, una vez que ha sido salvo, pasa a ser miembro de la familia de Dios, es hijo, es hija de Dios, y ahora Dios le pone en una iglesia local donde esa persona va a comenzar, ¿verdad? Un proceso de crecimiento y madurez, donde esa persona va a ser cuidada, va a ser atendida, va a ser ayudada a crecer, a desarrollarse espiritualmente, a tener crecimiento. Gloria a Dios, amén. Entonces, por eso, mire, toda persona que nace de nuevo debe de estar en una iglesia local. Dios la lleva a una iglesia local. En ese sentido, ya la iglesia local, haga de cuenta, es como una nodriza que está recibiendo esos bebés espirituales, esos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, para que los críe, para que los instruya, para que los eduque, para que los ayude a crecer, a madurar espiritualmente. El propósito está bien claro, bien definido. Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ese es el propósito de Dios. Porque normalmente cuando un pecador viene a Cristo no tiene mucho conocimiento del Señor. Algunos ni siquiera conocen la Biblia. Dios toca sus corazones, Dios habla a sus corazones, ¿verdad? Y ellos no tienen mucho conocimiento de Dios. Quizás tienen un conocimiento de tipo religioso, quizás nacieron en un hogar religioso, tienen cierto conocimiento, pero es un conocimiento
vago, muy pequeño de Dios, muy superficial. Entonces, Dios lleva a esa persona. Eso lo tenemos, ¿verdad?, simbolizado en la parábola de el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Recogió a aquel hombre y lo llevó al mesón. ¿Para qué? Para que lo cuidaran y lo curaran. Dios trae un alma a sus pies y lo lleva a la iglesia local para que allí sea cuidado, sea curado por todos los miembros de la iglesia, sea recibido y ahí crezca dentro de ese hogar, en un calor de familia, de hogar, y él pueda crecer y pueda madurar para el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Mire, la tarea o la obra de Dios no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. La obra de Dios, por eso es la obra de Dios, por eso se le llama la obra de Dios. No es tarea fácil, no es algo sencillo, hermano o hermana. No es fácil, si usted se fija, por experiencia personal, cada uno de nosotros somos conscientes, hermano, de que no es fácil ganar un alma para Cristo. No es sencillo. Hay un alto precio que se tiene que pagar. Jesucristo pagó un precio, el precio más alto, dio su vida. Vea lo difícil que es. Usted y yo, hermano o hermana, si queremos ganar un alma para Cristo, hay un precio que pagar. Y ese precio es muy alto. No es sencillo. Es un precio alto. Se tiene que pagar un precio muy alto. Amén. Muy alto. Usted lo está experimentando con su propia familia, con sus amigos, con sus compañeros, con las personas que usted les ha hablado de Cristo. Piense, ¿cuántas personas usted les ha hablado de Cristo? Y siguen perdidos. No ha sido fácil. Y no será fácil. Amén. No es fácil ganar un perdido. Tampoco, hermano, es tarea fácil o sencilla edificar la iglesia del Señor. No es una tarea sencilla. Hay mucha gente, hermano, hermana, que piensa que es sencillo, piensa que es fácil. Piensa que dirigir una iglesia, piensa que enseñar a una iglesia es cosa sencilla. No, no es nada fácil. Quiero decirle, humanamente esta tarea es imposible. Por eso Jesucristo dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén. Les dio la gran comisión. Pero él dijo, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque humanamente, en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, era imposible. Una persona en su propio talento, su propia capacidad, jamás podrá ganar un alma para Cristo. Y jamás podrá edificar a otro en la palabra de Dios. Jamás. Es imposible. Por eso es una tarea muy difícil, amado hermano, amada hermana. Es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque mire, edificar la iglesia es transformar la mente, el corazón de una persona cuya mente y corazón han sido distorsionados, han sido destruidos, arruinados por el pecado, por el diablo. Hermano, su mente ha sido torcida, ha sido distorsionada totalmente. Su corazón, sus afectos, sentimientos, emociones, todo eso ha sido arruinado, pervertido. Edificar un alma, hermanos, es transformarla mentalmente, emocional, sentimentalmente, espiritualmente y moralmente. Es transformar, es cambiar a esa persona. No es tarea fácil. Amén. No es tarea sencilla, amado hermano, amada hermana. Mire los que tenemos la dicha
o la gran responsabilidad, a veces yo digo, en lugar de dicha, ¿verdad? Claro, es una gran dicha, pero también hay que entender, es una gran responsabilidad ser padres o madres. Honestamente, hermano, mire, yo a veces recuerdo, mis hijos no son perfectos, son como los suyos. Y a veces yo me pongo a pensar, y honestamente yo digo, Dios, perdóname. Cuando Dios nos entregó a nuestros hijos, yo recuerdo cuando tomé por primera vez a cada uno de los tres en mis brazos, los vi por primera vez, inocentes, sin malicia, puros su corazón y su mente, limpios. Amén. Y Dios nos entregó nuestros hijos. ¿Para qué? Para que los educáramos, los instruyéramos, los ayudáramos a prepararse para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Recuerde, mi esposa y yo siempre les hemos dicho, los hijos son prestados. Dios nos los presta por un tiempo para que los eduquemos, los preparemos y luego cumplan el propósito de Dios. Pero quiero decirle una cosa, mire, honestamente, todos hemos llorado, todos hemos derramado lágrimas por nuestros hijos. Y hoy no son, aunque estén sirviendo al Señor, pero no son lo que eran cuando Él nos los entregó, puros, sin mancha, sin pecado. No lo son así. No pudimos, hermanos, honestamente, hacer una obra perfecta en ellos. ¿Cuántos padres, cuántas madres, hermanos, que sus hijos nacieron en el Evangelio, ahorita lloran amargamente viendo sus hijos perdidos? ¿Qué pasó ahí? No es una tarea fácil. Ahora imagínese un padre, una madre inconverso que no tenía conocimiento de Dios, que no ha nacido de nuevo. Hermano, ¿cómo está el mundo? Usted pregunte a un padre, una madre que tiene hijos adolescentes, jóvenes. Vea cómo están, que viven sin Cristo, sufriendo terriblemente. ¿Por qué? Porque no pudieron, no supieron instruirles, guiarles. Personas que piensan que, mire, hacer la obra de Dios es fácil y cualquiera, ¿verdad? No, ¿cuánta gente, mire, ahorita en estos días divide las iglesias, se pone como pastor, se pone como ministro, se pone como evangelista, se pone como esto y se pone como aquello otro? Y piensan que es fácil, piensan que es sencillo, pero quiero decirle, no es sencillo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno quiere ser ministro de Dios, debe gobernar su propia casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Amén. Una persona, hermano, que su casa no está en sujeción, no puede ejercer un ministerio de edificación de la casa de Dios, porque no está edificando su casa. Gloria a Dios. Es difícil, es una tarea difícil. La obra de Dios, hermano, hermana, es una obra difícil. No es sencilla, no es cualquier cosa. No es simplemente me pongo, no tiene nada que ver con sabiduría o capacidad humana. No, hermano, hermana, nada de eso. La obra de Dios es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque es rescatar almas del infierno, del pecado, de la maldad. Y es edificarlos, es instruirlos, es enseñarlos, es corregirlos. Y no es nada sencillo corregir a una persona. No es nada fácil, hermano, hermana, enseñar, instruir a una persona, quebrar sus conceptos, sus ideas, cambiar su manera de pensar. Hermano, hermana, no es nada sencillo, se lo digo por experiencia.
No es nada sencillo. Gloria a Dios. Amén. Nada fácil. Entonces, mire, hermanos, yo quiero que veamos, es la obra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los obreros? ¿Quiénes son los que están haciendo la obra de Dios? Porque Dios está haciendo su obra. Él hace su parte. Pero siempre, hermano, hermana, Dios siempre ha llamado al hombre a trabajar con Él, a hacer la obra de Dios. Claro, la obra que tiene que ver con la creación, con el ser humano. Cuando, por ejemplo, en el tiempo del diluvio, Dios va a salvar a Noé y a su familia, y Dios va a salvar de los animales a una pareja de cada uno de los animales que había o que hay en el mundo. Algunos ya los extinguió el ser humano. Pero Dios se propuso hacer eso. Va a traer un diluvio porque la maldad del hombre ha crecido. Entonces Dios dice, voy a destruir al mundo, pero quiero salvarte a ti, Noé, y a tu familia, y quiero resguardar una pareja de cada animal, ¿verdad? Cada especie, para que se conserve la vida sobre la tierra. Dios, hermano, mire, Dios podía haber hecho el arca. Si Él hizo el cielo y la tierra, las estrellas, todo lo que existe, visible e invisible, Él hizo los ángeles. ¿Usted cree que no podía hacer el arca? Claro que sí. Pero, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Noé, ayúdame, Noé. Échame una mano, Noé. Ándale, mira, yo te doy los planos, hazla así, 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 y tú hazla. Ándale. Qué precioso es nuestro Dios, ¿saben? Él nos llama a trabajar con Él. Él nos llama a colaborar con Él. Y así, hermanos, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios podía haberlo hecho sin necesidad de Moisés y Aarón. Dios podía haberlo hecho, hermanos, pero no lo hizo. Llamó a Moisés y Aarón para que fueran y lo sacaran de allá. Dios hizo las señales, Dios hizo los milagros, ¿verdad? Dios escribió las tablas de la ley, pero Moisés fue el que vino y se las dio al pueblo y les dijo, esto es lo que Dios dice. Vean lo maravilloso que Dios. Y así podríamos pensar, muchas cosas que Dios ha hecho. Gloria a Dios, ¿saben? Los obreros, ¿quiénes son los que están haciendo la obra de Dios? Y los que han hecho la obra de Dios. Mire, para ello, yo quiero invitarle en esta hora que abra su Biblia ahí en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo 35 y 36. Éxodo 35 y 36. Vamos a ver algunos versículos. Ahí no vamos a leer todos los dos capítulos, ¿verdad? Vamos a estar mirando solamente algunos versículos de estos capítulos. Mire, en aquel tiempo Dios tenía una obra. Dios iba a hacer una obra. Dios le dice a Moisés, mira, quiero que hagas un tabernáculo, quiero que hagas una obra, vas a hacer esto y esto. Y le dio instrucciones, le estuvo mostrando ahí en su computadora, ¿verdad? Una visión. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo pieza por pieza. Todo se lo mostró a Moisés. Hay cuenta que le pasa un video ahí donde Moisés está viendo cada una de las cosas, las partes, hasta las estacas, ¿verdad? Todo le mostró Dios claramente. La obra que dijo Dios, yo quiero que me hagan un tabernáculo, quiero que lo hagan así, así, así. Le dio instrucciones a Moisés. ¿Dios no podía hacerlo? Claro que sí. Dios podía hacerlo. Hay uno en el cielo. Amén. Mire, claro que Dios podía hacer todo eso. Pero Dios llamó al hombre otra vez, como lo está haciendo hoy, para realizar, desempeñar una obra. La obra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire, entonces, ¿quiénes son los obreros? En primer lugar, mire, yo aquí anoté tres cosas, tres características de los obreros que encontramos aquí. Hay más, yo solamente anoté tres.
Yo quiero que usted encuentre las otras, ¿verdad? Ahí en Éxodo 35 y 36, después que terminamos la enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza, usted puede leer esos 2 capítulos y va a encontrar más características de los obreros. ¿Quiénes son realmente los que están haciendo la obra de Dios? Porque recuerde, hay personas que dicen estar haciendo la obra de Dios y cuando venga el día que Dios nos llame a cuentas, dice la Escritura que a muchos les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero ellos dirán, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque, hermanos, mire, no cumplieron con el perfil, los requisitos que Dios está poniendo. Amén. Si Dios dice que para gobernar la casa de Dios, los hijos de esa familia, de ese matrimonio, de esas personas, deben de estar sujetos, deben de estar en Cristo, deben de ser cristianos, creyentes. Y no son, no puede gobernar la casa de Dios. ¿Se acuerda Elí? Primera de Samuel en los primeros capítulos. Está ejerciendo doble ministerio, ministerio de sacerdote y de juez. Pero sus hijos son unos perversos. Y mire, Dios tuvo que matarlo a él y matar a sus hijos. ¿Por qué? No podía ejercer un ministerio tan alto, tan sublime, tan serio, tan importante, siendo sus hijos como eran. No es tarea fácil, ya dijimos. No es cualquier cosa. Hay requisitos. Hay ciertas características que deben de tener los hombres y mujeres de Dios. Porque aquí en Éxodo me gusta y por eso puse a propósito estos pasajes, estos 2 capítulos, porque aquí habla hombres y mujeres que hicieron el tabernáculo. E hicieron la obra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Mire, en primer lugar, capítulo 35, versículo 10 y capítulo 36, versículo 2. ¿Quiénes son? En primer lugar, los sabios de corazón. Los sabios de corazón. Mire, Éxodo 35, 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Amén. Todo sabio de corazón. ¿Quiénes son los sabios de corazón? Ahora, capítulo 36, versículo 2. Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le motivó a venir a la obra para trabajar en ella. Los sabios de corazón son los que son aptos y son los que van a hacer la obra de Dios. El necio no, el ignorante no. Por eso la Biblia también nos dice, ¿verdad?, que no pongamos un neófito en la obra de Dios. Un neófito es una persona que no tiene conocimiento, una persona insensata, una persona que no tiene la capacidad, la sabiduría para gobernar, para dirigir, para ejercer un ministerio. Entonces, mire, hacer la obra de Dios requiere personas sabias, hombres y mujeres de corazón sabio. Gloria a Dios. Mire, en aquel tiempo, como le decía, era un tabernáculo terrenal. Hoy, hermano o hermana, es un templo espiritual. Es la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si para hacer un tabernáculo terrenal se requería hombres y mujeres de corazón sabio, ahora imagínese usted, imaginémonos
para construir la iglesia del Señor, el templo de Dios, del Espíritu Santo, que es la iglesia. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios? ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Pedro dice también, vosotros como piedras vivas edificados para hacer un templo santo al Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, ¿quiénes son aquellos que hacen la obra de Dios? Los sabios de corazón, en primer lugar. La Biblia dice, Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio, es sabia. Aquella mujer que gana almas, aquel hombre que gana almas es sabio. Gloria a Dios. Amén. No es cualquier persona. Obviamente la sabiduría viene de Dios. Hay dos tipos de sabiduría. La Biblia nos dice, ¿verdad? La sabiduría animal, terrenal, diabólica. Está la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Santiago? Quizá usted diga, bueno, entonces yo no voy a ganar almas, yo no siento que soy sabio. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios, ¿saben? El Espíritu lo da por medida, pero la sabiduría, Dios, mire, la da sin reproche, sin medida. Gloria a Dios, amén. Así que no hay excusa. Dios nos ha llamado a usted y a mí para hacer la obra de Dios. Dios está llamando hombres y mujeres a hacer su obra. No hay excusa. Si yo digo, bien, yo me siento que no soy sabio, así me siento, ¿verdad? Que no soy muy sabio, no tengo sabiduría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero pide con fe. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, para hacer la obra de Dios, en primer lugar, se necesita ser sabios de corazón, no de intelecto, no de cabeza, no sabios de mente. Hay personas que tienen, su mente, mire, es una maravilla, pero su corazón es un necio. Sabios de corazón. Grábese eso ahí en su corazoncito, hermana, hermano. Los que hacen la obra de Dios son hombres y mujeres de corazón sabio. Gloria a Dios, amén. Donde reposa la sabiduría de Dios, de lo alto. Gloria a Cristo, amén, aleluya. Gracias a Dios. Mire, número 2. ¿Quiénes son los que hacen la obra de Dios? Los que han recibido sabiduría de Dios. Note, hay personas que son sabias. Pensaríamos que son los mismos y el que recibe sabiduría de Dios, claro, también el que es sabio recibió sabiduría de Dios. Esa sabiduría, todo lo hemos recibido de Dios. Pero habla de otro tipo de persona aquí. Y menciona por separado, ahí en Éxodo 36:1. Dice la palabra de Dios, mire, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí. Si usted y yo analizamos a Bezalel y a Aholiab, dice Dios específicamente, Dios les dio sabiduría, inteligencia, para sacar diseños, para hacer diseños, el diseño interior, exterior y todo, ¿verdad? Hay una carrera que se llama diseño interior. Estos, mire, no fueron a la universidad secular, fueron a la universidad de Dios. Y ellos recibieron de parte de Dios esa sabiduría, esa capacidad. Una inteligencia, una sabiduría sobrenatural. Gloria a Dios. Y aparte de ellos, hay un grupo de hombres y mujeres a quienes Dios les dio sabiduría. Está meditando en esto. ¿Por qué dice aquellos hombres y mujeres sabios de corazón? ¿Y por qué hace una diferencia y dice hombres a quienes Dios dio sabiduría e inteligencia? Mire, estas son personas a quienes Dios ha dotado de ciertos dones y ministerios
específicos. Estas personas a las que dice aquí que Dios les dio. Si usted se fija, por ejemplo, estos dos hombres que menciona Bezalel y Aholiab tenían diferentes dones, podríamos decirlo así. La sabiduría que tenía uno, ¿verdad?, estaba encaminada. Mire, por ejemplo, Bezalel era para hacer todo tipo de diseño en metal, en piedras, en madera. La sabiduría que tiene Aholiab era para lo que era en el área textil. Bordados, telas, todo eso era. Tenía una sabiduría y una capacidad este hombre asombrosa para sacar diseños en telas, para hacer bordados. Era increíble, era algo sobrenatural. Ahora, estos hombres, este grupo de personas, podríamos decir, encabezados por estos dos hombres, son personas a quienes Dios les dio sabiduría. Dios les dio ciertos dones, ciertos talentos o ministerios. Hablando hoy en día, gloria a Dios, amén. Yo quiero decirle una cosa, mire, amado hermano, amada hermana, los que estamos en Cristo, todos hemos recibido dones y ministerios. Efesios 4, 11 al 16. Mire, vamos a leer ese pasaje. Yo quiero que me acompañe ahí. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Qué preciosas palabras dice ahí. Gloria a Dios, amén. Efesios 4, 11. Dice de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad note propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios, aleluya. Los que estamos en Cristo, recuerde, todos hemos recibido dones y ministerios. Don es una cosa, ministerio es otra cosa. Gloria a Dios. Así que todos hemos sido dotados de sabiduría por Dios para hacer su obra. Dios, acuérdese, la obra de Dios consiste en dos cosas: salvar al perdido y edificar la iglesia. Edificar los santos, como dice aquí en Efesios también. Esa es la obra de Dios. Y para ello requiere personas sabias de corazón. Para ello requiere hombres y mujeres a quienes Dios les ha dado sabiduría, dones, talentos, capacidad. Si usted se fija ahí, menciona mujeres que sabias de corazón, Dios les dio sabiduría para hacer bordados, para hacer telas, y hacían telas y las traían como ofrenda. Y la tercera característica y más importante, más valiosa, hermano, hermana, podríamos decirlo, es los de corazón voluntario. Los de corazón voluntario. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, mire, estos son los más productivos, estos hombres y mujeres. Son las personas más productivas en la obra de Dios. Y son los obreros que están llevando a cabo la obra de Dios.
Gloria a Cristo. Muchas personas han sido dotadas por Dios con grandes ministerios, con grandes dones. Y hermanos, están destruyendo la obra de Dios en lugar de hacerla. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están predicando por un interés personal. Algunos por dinero, otros por ganar fama. Por recibir la gloria de los hombres. Y aunque ya han sido dotados por Dios, pero no están haciendo la obra de Dios. ¿Quiénes son entonces los que hacen la obra de Dios? Son los de corazón voluntario. Mire, volviendo a Éxodo capítulo 35, versículo 22, anótelo, 35, 22, y también versículos 25 y 26 y 29. Vamos a leer esos versículos. Quiero que me acompañe ahí. Gloria a Dios. Éxodo 35, 22. Dice, vinieron así hombres como mujeres. Todos, ¿qué dice? Los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro y presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora, si vamos al versículo 25, además dice, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres, verso 26, note, cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Todas las mujeres a quienes su corazón, dice, las impulsó. No las presionó el esposo, no las presionó Moisés, no las presionó el pastor, no las presionó Dios, no. Su corazón. De corazón, hermano, hermana. Gloria a Dios, aleluya, amén. Yo creo que esto lo guarde ahí en su corazón. Lo escriba ahí en la tabla de su corazón. Tómelo muy en cuenta, porque esos son los hombres y mujeres que hacen la obra de Dios. Ahora mire, versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, mire, corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Mire, voluntarios. Voluntarios. Esos son los hombres y mujeres que están haciendo la obra de Dios. Obvio, personas sabias, personas que han sido dotadas por Dios. Pero sobre todo, personas que voluntariamente se han ofrecido, que voluntariamente vienen cada día, que voluntariamente, hermano, están haciendo la obra de Dios. Gloria a Cristo. Estos son los más productivos. ¿Por qué? Porque no los impulsa un interés personal, ya sea económico, ya sea de fama, de vanidad. No hay un interés personal. Tampoco son personas que se sienten obligadas. Podríamos decir que Bezalel y Oholiab en cierta manera están obligados porque Dios directamente le dijo, ellos van a hacer. No les pidió parecer. Ellos. Si usted y yo analizamos, hermano, en cierta manera Dios tuvo que obligar a Moisés a ir a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Dios ha tenido que obligar prácticamente a algunos. Amén. Dios se enojó con Moisés porque no quería ir. Qué precioso cuando Dios llamó a Isaías, cuando Dios llamó a Pablo, cuando Dios llamó a aquellos pescadores que están pescando, amén. Los llama, mire, cuando llamó a Mateo. Voluntarios, ¿verdad? Pero en cierta manera fueron obligados.
Cuando Dios llama a Isaías, mire, no le dijo personalmente. Dios dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías se pone de pie inmediatamente, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ve. Hombres y mujeres, ¿quién de los profetas escribió lo que escribió Isaías? Ninguno, hermano, hermana. Ninguno. Fue un hombre que voluntariamente. Jeremías, Señor, mire, soy muy niño y no puedo. No. Excusas. Dios lo llamó directamente y no escapa. Porque le dijo, mire, desde antes que naciera te di por profeta, así que es un compromiso. En ese sentido, ¿verdad? Aquí podríamos decir, todos tenemos un compromiso. Pero estamos en el tiempo de la gracia, donde, hermano, hermana, Dios no presiona a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no nos va a obligar a usted y a mí a hacer la obra de Dios. Nos va a insistir, eso sí. Pero nunca va a obligar a alguien. Él está llamando. El que quiera, vaya. Gloria a Dios. Son los hombres y mujeres de corazón voluntario que se ofrecen, que vienen voluntariamente. En aquel tiempo, mire, era traer ofrendas de cosas materiales, porque se iba a hacer un templo, una obra material. Ahora, no todos dieron. No todos vinieron, solo los de corazón voluntario. Hoy en día también, amado hermano, amada hermana, la obra de Dios requiere de hombres y mujeres así, voluntarios. Amén. Muchas veces, hermanos, la obra de Dios se detiene porque faltan hombres y mujeres voluntarios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a traer lo que tienen y ponerlo a los pies de Cristo. Una ocasión, hermanos, había una multitud de personas hambrientas. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús dijo a los discípulos, ¿de dónde les qué haremos para dar de comer a toda esta gente? Dice la Biblia, él sabía lo que iba a hacer, pero les preguntó para probarlos. Y un sabio dijo, bueno, 200 denarios no bastarían de pan, dice, no bastaría para darle un pedazo a cada quien. 200 denarios era prácticamente el salario de un año de un trabajador. Imagínense. Por ahí un niño, gloria a Dios por los niños, amén. Por ahí un niño trae 5 panes y 2 peces. El pastor de nosotros decía, ¿verdad? Yo creo que su mamá lo mandó a la escuela o lo mandó a llevarle lonche a su papá y se fue a seguir al maestro y se llevó el lonche, ¿verdad? Y uno de los discípulos del Señor, mire, este niño, ¿verdad? Ay, niños. Mire, maestro, este niño trae 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto entre tanta gente? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Tomó aquellos 5 panes y aquellos peces, los multiplicó, comió toda la gente. Miles de personas comieron de esos 5 panes, de esos 5 bolillos y 2 peces. Y sobraron 12 canastas. Aquel niño salió de su casa con 5 panes y 2 peces. Escúcheme bien. Pero él se los dio al maestro, él se los entregó al Señor y regresó a casa con 12 canastas. Gloria a Dios.
Yo no entiendo a veces, hermano, hermana, por qué mucha gente se resiste a poner lo que tiene en las manos de Dios, a darle. ¿Sabe cuál es la razón? Que no tienen voluntad de apoyar la obra de Dios. No tienen voluntad. Recuerde, los más productivos en la obra de Dios son los voluntarios. Son los que Dios más usa. Son los que Dios más bendice. Gloria a Dios, amén. Yo oro que usted y yo seamos de esos voluntarios, que todo lo ponemos a los pies de Cristo, que estamos dispuestos. La obra requiere, hermano, hermana, cosas materiales y cosas espirituales. La obra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio requiere hombres y mujeres que voluntariamente ofrezcan, como estos, de sus finanzas para que la obra de Dios siga. Aquí, aún esta iglesia se sostiene, hermano, hermana, y la estamos sosteniendo hombres y mujeres que voluntariamente hemos ofrecido y estamos ofreciendo a Dios diezmos, ofrendas, donativos. Gloria a Dios, que voluntariamente lo estamos haciendo, porque amamos la obra de Dios. Gloria a Cristo, amén. Se sostiene por hombres y mujeres que, mire, a diario oran voluntariamente, se doblan sus rodillas, claman a Dios por el hermano, la hermana, por su ciudad, por su familia. Nadie los presiona, nadie los obliga. Voluntariamente están insistiendo, están orando por ellos, les están compartiendo, les están hablando. Un hermano, ¿verdad? Hermano Gustavo dice, pues aquí estoy evangelizando a mi papá y a mi familia. Gloria a Dios, voluntariamente. Esos son los hombres y mujeres que van a edificar la casa de Dios, que van a hacer la obra de Dios, ganar almas para Cristo y edificarlas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Mire, no los impulsa un interés, recuerde, o una obligación. Es que tengo que hacerlo, ¿no? Alguien me dijo una vez, hermano, ¿tengo que diezmar? Le dije, no. Es algo voluntario. Yo no quiero presumirle, pero yo nunca diezmo, yo doy más. Mis hijos dan más del diezmo. Hemos aprendido, hermanos, a darle voluntariamente a Dios. Yo siempre he dicho, el diezmo es lo mínimo que Dios pide. Lo que damos de más es lo que es voluntario. Esa voluntad, ese corazón. Gloria a Dios. Amén. Mira a estas personas, lo que los motiva es su amor por Cristo. Es su pasión. Es su gratitud al Señor. Si Él lo hizo por mí, si Él murió por mí, dice un canto, ¿cómo no he de hacerlo yo por Él? Gloria a Dios. La gratitud, hermanos. Hay que ser agradecidos. Mire, Jesucristo pagó un precio muy alto. Voluntariamente. ¿Se acuerda? Él lo dijo, nadie me quita la vida. Yo voluntariamente la pongo. Gloria a Dios. Amén. El Padre no lo envió a fuerzas. Si usted y yo analizamos el Apocalipsis, dice
y en Hebreos también, que se buscó en el cielo quién fuera digno y no se encontró. También en el libro de los Salmos lo dice. ¿Y qué dice Jesús? Entonces Jesús se para allá en el cielo y dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre. Solamente esos voluntarios de corazón, hermano, hermana, son los que van a edificar y van a hacer la obra de Dios. Jesucristo nos dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos ha dotado a todos de dones, sabiduría, ministerio. Pero eso no basta para hacer la obra de Dios. Tenemos que tener un corazón voluntario. Gloria a Dios. Amén. Ser hombres y mujeres agradecidos con Dios, que amamos a Dios, que amamos lo que Él ama, que estamos agradecidos con nuestro Señor. Y por eso le servimos voluntariamente, sin condición alguna, sin ningún interés personal. Porque nos puede pasar lo que Ananías y Zafira. Le servimos voluntariamente. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Tu palabra es verdad, clara, sencilla. Y ahora, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que han escuchado este sermón, este mensaje. Tú les has dado sabiduría. Son hombres y mujeres sabios. Y les has dado dones, ministerios extraordinarios. El propósito es para que hagan y hagamos juntos la obra de Dios. Ganar al pecador, al perdido, salvarlo y edificar a los santos, a la iglesia. Y yo te pido que tú nos des corazón voluntario y que tú motives a cada uno, Señor. Y tú le muestres cuál es ese don, ese talento que tú le has dado y lo que él puede hacer, lo que ella puede hacer. Algunas mujeres no podían ir a trabajar allá, pero allá en su casa, dice aquí tu palabra, ellas trabajaban y lo que hacían lo traían. Algunos quizá no pueden ir a predicar a otro lado, pero sí pueden apoyar voluntariamente su diezmo, sus ofrendas. Señor, gracias por aquellos hermanos, aquellas hermanas, Señor, que están apoyando la obra de Dios. Gracias, Dios, porque hay misioneros en otros países, aquí en nuestro país, que están siendo sostenidos económicamente por hombres y mujeres que voluntariamente están aportando de sus finanzas, diezmo, ofrenda o donativos, promisiones, para que la obra de Dios siga adelante. Levanta hombres y mujeres voluntarios, Señor. Levanta a esos hombres y mujeres y respáldalos y que vean tu bendición fluir sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de corazón voluntario, que venimos a hacer la obra de corazón voluntario, porque te amamos, que te damos, Señor, de nuestras finanzas porque te amamos, que compartimos el Evangelio con aquel que no te conoce porque te amamos, que insistimos, intercedemos porque te amamos, Señor, y estamos agradecidos. Estamos edificando tu iglesia porque estamos agradecidos, no por obligación o por compromiso, porque tú amas al dador alegre, Señor. Derrama tu gracia, tu bendición sobre mi hermano, mi hermana, y Padre, ayúdanos
Que cada uno seamos edificadores y estemos haciendo tu obra. Y seamos parte de esos hombres y mujeres que están llevando a cabo tu obra. Padre, yo oro por cada uno y bendigo a cada uno y te ruego que tú los uses y nos uses para alabanza y gloria de tu maravilloso nombre. Padre, gracias. Bendice mi hermano, mi hermana, bendice su casa, bendice su hogar, bendice la obra de sus manos. En el nombre de Cristo Jesús los pongo a cada uno en tus manos. Y te ruego que tú seas con ellos, que tu paz sea con ellos. Trae paz, descanso esta noche. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús, a ellos, sus familias, su casa, su trabajo. Trae bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Amén.